Un miércoles de septiembre, la economía británica se tambaleó. Una sola jugada. Un solo nombre. Y 1.000 millones ganados en un solo día. Pero para entender cómo ocurrió, hay que retroceder décadas. A los días en que un joven húngaro sobrevivía a la guerra con algo más poderoso que el dinero, visión. En 1992, un solo hombre puso de rodillas al Banco de Inglaterra. No fue un político. Ni un líder militar. Fue un inversor. Su nombre es George Soros. Y esa jugada le hizo ganar 1.000 millones de dólares. En un solo día. George Soros nació en 1930 en Budapest, Hungría, en el seno de una familia judía. Vivió de niño los horrores del nazismo y luego la represión comunista. Sobrevivir en ese contexto le enseñó una lección clave. En un mundo incierto, la anticipación lo es todo. Con solo 17 años, escapó a Inglaterra y empezó desde cero. Lavaba platos. Trabajaba en lo que podía. Pero lo que realmente le interesaba era estudiar. Se formó en la London School of Economics, donde conoció a Karl Popper, un filósofo que marcaría su visión del mundo. Popper hablaba de la falibilidad humana. De cómo los mercados, como las sociedades, no son racionales, sino caóticos y moldeados por percepciones. Soros adaptó esas ideas a las finanzas. Y desarrolló su teoría de la reflexividad. Los precios no solo reflejan la realidad, también la influyen. Esa idea fue la base de su imperio. Soros fundó el Quantum Fund, con el que obtuvo rendimientos espectaculares durante décadas. Pero su jugada más legendaria fue en 1992. El Reino Unido formaba parte del mecanismo europeo de tipos de cambio. Eso significaba que la libra esterlina debía mantenerse en un rango fijo frente al marco alemán. Pero había un problema. La economía británica no soportaba ese nivel. Tenía una inflación alta y un crecimiento débil. Soros lo vio claro. Apostó miles de millones de dólares contra la libra, convencido de que tarde o temprano el Banco de Inglaterra no podría sostenerla. Y el día llegó. El 16 de septiembre de 1992, conocido como el Miércoles Negro, el Reino Unido se vio obligado a devaluar y abandonar el sistema. Soros ganó 1.000 millones en 24 horas. Y el mundo lo bautizó como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Pero su historia no termina ahí. George Soros no se limitó a hacer dinero. También se convirtió en uno de los filántropos más activos del planeta. A través de su fundación, Open Society, ha donado más de 30.000 millones de dólares a causas como la democracia, la educación y los derechos humanos. Al mismo tiempo, ha sido una figura muy polémica. Sus operaciones especulativas y su activismo político le han convertido en el blanco de teorías conspirativas y campañas de desprestigio. Pero más allá de la polémica, lo que nadie puede negar es su inteligencia, su visión estratégica y su capacidad para leer el mundo antes que los demás. George Soros no solo es un inversor. Es un símbolo del poder que puede alcanzar una mente entrenada para entender los movimientos del sistema y para anticipar cuándo ese sistema está a punto de romperse.